Cambia tu mentalidad, tu vida cambiará. Toda tu vida está moldeada por una fuerza silenciosa, tu mentalidad. Es la lente a través de la cual te ves a ti mismo, tus oportunidades y tu futuro. Y, aunque no te des cuenta, esta lente lo determina todo, tu confianza, tus decisiones, tus hábitos y, en última instancia, tu destino. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Los grandes innovadores y líderes, Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, no comenzaron con una riqueza o privilegios extraordinarios. Comenzaron con pensamientos extraordinarios. Sus convicciones internas eran más grandes que sus circunstancias. Su visión era más fuerte que su realidad. Y porque pensaban diferente, vivían de manera diferente. Napoleón Hill, en uno de los libros más influyentes jamás escritos, dijo: en lo que piensas, te conviertes. Pero si esto es cierto, si los pensamientos realmente moldean la vida, ¿por qué tantas personas no logran crear el futuro que desean? ¿Por qué millones sueñan con el éxito y se quedan estancados? ¿Será que no piensan en su futuro? ¿Será que no ven su propio potencial? La respuesta es más sencilla y más profunda de lo que la mayoría de la gente cree. Este audiolibro revela la respuesta a través de una historia. Una historia sencilla. Una historia que ha transformado la mentalidad de millones de personas. Pero esta no es solo la historia de un mendigo y un hombre de negocios. Es la historia de la identidad. Del valor. De los límites invisibles que las personas se imponen. Y del momento en que todo cambia, el momento en que empiezas a verte de otra manera. A medida que escuches, descubrirás por qué algunas personas tienen éxito y otras no. Porque las oportunidades aparecen solo cuando tu mente está preparada para ellas, y por qué cambiar tu mentalidad es el primer paso para cambiar tu vida. Así que quédate con este audiolibro de principio a fin. Porque la lección que esconde esta historia es tan poderosa que transformará tu forma de pensar, tu forma de actuar y en quién te convertirás. Vamos a empezar. Capítulo 1. El sistema de creencias limitado del mendigo. La estación de tren bullía de movimiento. Los trenes llegaban y salían. Los vendedores gritaban sus precios. Las familias cruzaban apresuradamente los andenes. Los viajeros se apresuraban hacia sus destinos con paso decidido. Sin embargo, en medio de todo este movimiento, estaba sentado un hombre cuya vida se había detenido durante años. Era el mendigo del andén 3. Todas las mañanas, llegaba antes del amanecer y se colocaba en el mismo sitio cerca de la taquilla. Su ropa estaba desgastada y descolorida. Sus manos estaban ásperas por el tiempo y el clima. Con una expresión de cansancio que se había vuelto permanente, extendía la mano a los desconocidos y esperaba lo que estuvieran dispuestos a darle. Para él, la vida no se trataba de soñar ni planificar. Se trataba de sobrevivir día a día. Su mundo se definía por la escasez de dinero, escasez de oportunidades, escasez de esperanza. Nunca cuestionó si la vida podría ser diferente. Simplemente aceptó que ese era su destino. La mentalidad de una persona a menudo se convierte en su prisión mucho antes que sus circunstancias. Y aunque nunca se había dado cuenta, el mendigo no estaba atrapado por la falta de recursos. Estaba atrapado por una creencia, la creencia de que no tenía nada que ofrecer. Una tarde, mientras el andén se llenaba de gente, un hombre bien vestido descendió de un tren. Su traje estaba impecable, sus zapatos lustrados y se movía con una confianza serena. Todo en él presagiaba éxito. Se movía con determinación, como si tuviera un lugar importante al que ir y el poder para llegar allí. El mendigo lo notó inmediatamente. Pensó, este hombre debe ser rico. Si alguien me da dinero hoy, será él. Había esperanza en ese pensamiento, una sensación inusual que había olvidado hacía tiempo. Armándose de valor, se acercó al empresario y le tendió la mano. Por un instante, el empresario simplemente lo miró, con calma, directamente, sin juzgarlo. Luego le hizo una pregunta que el mendigo jamás había oído en su vida. ¿Siempre tomas lo que les das a los demás? ¿Alguna vez le has dado algo a alguien? El mendigo se quedó paralizado. Ya lo habían ignorado antes. Lo habían rechazado, insultado y apartado. Pero nunca le habían preguntado esto. Él respondió suavemente, Señor, solo soy un mendigo. Sobrevivo pidiendo ayuda. No tengo nada que dar.
El empresario asintió, casi como si esperara esa respuesta. Entonces dijo algo que impactó al mendigo como un rayo. Si crees que no tienes nada que dar, tampoco tienes derecho a pedir nada. Soy un hombre de negocios. Creo en el intercambio. Si ofreces algo, puedo darte algo. Pero si crees que no tienes nada que ofrecer, tampoco puedo darte nada. Y con esto subió al tren y desapareció. El mendigo permaneció en silencio, incapaz de moverse. Los sonidos de la estación se desvanecieron a su alrededor. Su mente resonó con las palabras del empresario. Nadie le había hablado jamás con tanta sinceridad. Nadie le había sugerido jamás que él también pudiera tener algo que valiera la pena dar. Ese día, recaudó mucho menos dinero de lo habitual, no porque la gente diera menos, sino porque pidió menos. Sus pensamientos eran demasiado fuertes, demasiado pesados, demasiado persistentes. No tengo nada que dar. Si crees que no tienes nada que dar, ¿por qué la gente debería darme algo? Esa noche, permaneció despierto sobre el mismo trozo de cartón que usaba todas las noches, mirando el techo de la oscura caseta de la estación. La pregunta del empresario no dejaba de darle vueltas en la cabeza. ¿Por qué nadie le había dicho esto antes? ¿Por qué nunca se había preguntado qué valor aportaba al mundo? ¿Por qué creía tan profundamente que no tenía nada? La mayoría de las personas viven toda su vida sin examinar sus creencias. Aceptan las etiquetas que les impone la sociedad. Repiten las historias que han oído sobre sí mismos. Y poco a poco, esas historias se convierten en su verdad. El mendigo había aceptado la identidad de alguien que toma porque creía no tener nada que dar. Ese pensamiento moldeó sus decisiones, su comportamiento, y en definitiva, toda su vida. Pero esa noche, algo en su interior cambió. Era pequeño, casi frágil, pero real. Una pregunta surgió en su interior, una pregunta que nunca antes se había hecho. ¿Qué pasa si realmente tengo algo que dar? Fue el comienzo de una transformación. Un comienzo silencioso. De esos que cambian una vida mucho antes de que el mundo lo note. Y por primera vez en años, el mendigo no se durmió agobiado por el hambre. Se durmió pensando. Capítulo 2. Comienza el cambio interno. A la mañana siguiente, el mendigo regresó a la estación como siempre. Pero algo en su interior se sentía diferente. Su cuerpo seguía la rutina, caminar hasta su sitio habitual, sentarse, extender la mano, pero su mente se negaba a cooperar. Todavía estaba pensando en el hombre de negocios. Ya no se sentía simplemente pobre. Se sentía confrontado. Despierto. Desafiado. Y los desafíos, incluso los incómodos, son a menudo las primeras señales de que se avecina un cambio. Pasaban pasajeros. Algunos le dejaban monedas en la mano. Otros pasaban sin mirar. Pero el mendigo apenas se dio cuenta. Su mente estaba en otra parte, luchando con una idea obstinada. No tienes nada que dar. Intentó rebatir ese pensamiento. Intentó alejarlo. Intentó convencerse de que el empresario estaba equivocado. Pero cada vez que lo intentaba, otra voz interior susurraba la verdad. Tal vez nunca intentaste buscar lo que podías dar. Ese pensamiento lo perturbó más que las palabras del empresario. Porque era cierto. Durante años, había aceptado una sola identidad, un mendigo, un usurero, alguien que dependía de la compasión. Nunca se había visto de otra manera. Ni una sola vez había buscado valor ni capacidad personal. No era porque fuera perezoso. No era porque no le importara. Era porque creía que no tenía sentido. Cuando una persona cree que no tiene valor, su mundo entero se encoge alrededor de esa creencia. Y así, por primera vez en su vida, el mendigo se encontró no pidiendo dinero, sino pidiendo respuestas. Esa noche no durmió mucho. Permaneció despierto, mirando las vigas oxidadas de la marquesina de la estación, intentando comprender por qué las palabras del empresario lo inquietaban tanto. Finalmente, un pensamiento se formó, lenta y dolorosamente, pero claramente. ¿Y si el problema no es lo que tengo, sino cómo me veo? Era un pensamiento que nunca se había atrevido a considerar. Porque creer que no tenía nada era seguro. No requería esfuerzo, ni crecimiento, ni responsabilidad. Pero creer que tenía algo que dar era peligroso. Significaba que ya no podía culpar al mundo. Significaba que tenía que contribuir.
Significaba que tenía que cambiar. Los 2 días siguientes transcurrieron en silencio. No habló con nadie. No pidió dinero. Simplemente observó. Observó a la gente comprando bocadillos, periódicos, té. Observó a los niños tirar de la ropa de sus padres. Observó a los pasajeros mirar sus relojes con nerviosismo. Observó a hombres y mujeres corriendo hacia sus sueños, mientras él permanecía inmóvil en el mismo lugar. La estación se convirtió en su aula. La gente se convirtió en sus maestros. Y aprendió algo importante. Todo el mundo estaba dando algo. Los vendedores de té brindaban calidez. Los vendedores de periódicos brindaban información. Los maleteros brindaban servicio. Los pasajeros daban dinero a cambio de algo valioso. Él fue el único que no dio nada. Esta constatación fue pesada, casi dolorosa. Pero el dolor suele ser la señal de que estás despertando de un largo sueño. A la tercera mañana, ocurrió algo extraño. Por primera vez en años, decidió no sentarse en su sitio habitual. En cambio, caminó lentamente por la estación, mirando, buscando, pensando. No estaba claro qué buscaba. ¿Una habilidad? ¿Una herramienta? ¿Un objeto que pudiera vender? ¿Una idea que pudiera cambiarle la vida? Él no lo sabía. Pero sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: curiosidad. Esa curiosidad lo llevó hacia el borde exterior del andén, donde crecía hierba alta junto a las vías. Y allí, oculto entre la maleza, notó algo a lo que nunca antes había prestado atención. Un pequeño parche de flores silvestres. Brillante. Colorida. Viva. La visión lo detuvo. Durante un largo momento, simplemente las miró fijamente, esas simples flores que crecían en un lugar donde no se esperaba que existiera nada bello. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando que mirara en esa dirección, una idea floreció en su mente, silenciosa pero poderosa. ¿Qué pasaría si le diera a la gente una flor por cada moneda que me dieran? Era una idea sencilla. Casi demasiado sencilla. Pero a veces las mayores transformaciones empiezan con algo pequeño. Tomó una flor con cuidado, la sostuvo en la mano y la observó con atención. No era perfecta. No tenía valor en el sentido tradicional. Sin embargo, era algo. Algo que pudiera ofrecer. Algo que pudiera dar. Algo que pudiera usar para decir: yo también tengo valor. Y por primera vez en mucho tiempo, el mendigo sintió una chispa. No de esperanza, no de confianza, sino de posibilidad. Fue el primer momento en el que empezó a verse no como alguien que recibía, sino como alguien capaz de dar. No lo sabía entonces, pero este pequeño cambio fue el comienzo de una nueva vida. Una nueva identidad. Un nuevo futuro. El hombre que una vez creyó que no tenía nada. Finalmente descubrió que tenía algo. Y pronto, todos a su alrededor lo descubrirían también. Capítulo 3. El descubrimiento del valor. A la mañana siguiente, antes de que llegara el primer tren, el mendigo regresó al campo de flores silvestres. Caminaba despacio, casi con cautela, como si temiera que la idea que se le había ocurrido el día anterior se desvaneciera con la noche. Las flores seguían allí, silenciosas, coloridas, intactas. Se arrodilló junto a ellos y cogió un puñado, escogiendo con cuidado los que parecían más brillantes. Al sostenerlos en la mano, sintió algo inusual. No era dinero. No era consuelo. No era certeza. Era algo mejor. Era dignidad. Se levantó, caminó hacia la estación y ocupó su lugar habitual. Pero esta vez, en lugar de extender la mano vacía, sujetó las flores con fuerza. El primer pasajero se acercó, dejando caer una moneda en su cuenco sin siquiera mirar. El mendigo sintió la familiar necesidad de simplemente aceptar el dinero y apartar la mirada. Pero hoy era diferente. Quería hacer algo diferente. Tomó una flor del ramo y la extendió con cuidado. El pasajero pareció sorprendido. Nadie le había dado nunca nada a cambio. Hizo una pausa, tomó la flor y sonrió. Fue una sonrisa leve, pero encendió algo en el corazón del mendigo. Pasó el siguiente pasajero. De nuevo, le ofreció una flor. De nuevo, recibió una sonrisa, esta vez más cálida. Algo extraordinario empezó a suceder. El mendigo notó que la gente aminoraba la marcha al pasar junto a él. Algunos incluso se detuvieron,
curiosos por ver qué hacía. Algunos que antes podrían haberlo ignorado, ahora metieron la mano en sus bolsillos solo para participar en este simple intercambio. Fue un pequeño gesto, una flor por una moneda. Pero lo cambió todo. Por primera vez en su vida, el mendigo sintió que no pedía, sino que ofrecía. No tomaba, sino que intercambiaba. No rogaba, sino que daba. Con el paso de las horas, notó que se formaba un patrón. Cuando tenía flores en la mano, la gente donaba con mayor generosidad y frecuencia. Pero cuando se quedó sin flores, las donaciones disminuyeron casi de inmediato. Estaba claro. Las flores importaban. El acto de dar importaba. La gente respondía a lo que él ofrecía, no a lo que pedía. Esta constatación lo afectó profundamente. Durante todos estos años, creyó que no tenía nada. Durante todos estos años, pensó que su función era recibir. Durante todos estos años, asumió que la gente debía ayudarlo simplemente porque necesitaba ayuda. Pero ahora comprendió algo poderoso. La gente es naturalmente generosa. Pero la generosidad crece cuando se intercambia valor. El mendigo comenzó a trabajar con determinación. Sus movimientos cambiaron. Su postura se enderezó. Levantó la vista. Ya no evitaba la mirada de la gente. En cambio, la miraba a los ojos con confianza y gratitud. Ya no era invisible. Los pasajeros que pasaban a diario por su lado empezaron a fijarse en él. Algunos incluso lo saludaban. Algunos se detenían a preguntarle dónde conseguía las flores. Cuanto más ofrecía, más humano se sentía. Con cada flor que repartía, sentía que una parte de sí mismo regresaba, una parte que había olvidado que existía. Los días siguientes estuvieron llenos de algo nuevo, posibilidades. Recogía flores cada mañana temprano. Las ofrecía con cariño. Observaba cómo se iluminaban los rostros de las personas al ponerles un pequeño regalo en las manos. Y poco a poco, empezó a ganar más dinero que nunca. No porque la gente le tuviera lástima, sino porque apreciaban lo que ofrecía. Una tarde, mientras repartía flores, vio una figura familiar bajando de un tren. Era el hombre de negocios. El mendigo sintió una oleada de emoción. Caminó rápidamente hacia él, no con desesperación, sino con orgullo. Le ofreció una flor y dijo: «Señor, hoy tengo algo que darle. Si me da dinero, le daré flores a cambio». El empresario sonrió, metió la mano en el bolsillo y le entregó dinero. Luego aceptó las flores y dijo: «Has comprendido el valor del intercambio». El mendigo sintió que su corazón se llenaba de emoción. El empresario continuó: «Hoy ya no eres un mendigo. Te has convertido en un hombre de negocios». Las puertas del tren se cerraron y el empresario se alejó. Pero sus palabras permanecieron, claras, sencillas, inolvidables. Un hombre de negocios. No un mendigo. Un dador, no un receptor. Alguien que aporta valor. Alguien que contribuye. Durante el resto del día, el mendigo no pudo dejar de pensar en esa única frase. Lo repitió en silencio. Soy un hombre de negocios. Soy un hombre de negocios. Soy un hombre de negocios. Las palabras parecían extrañas en su lengua, pero extrañamente naturales en su corazón. Mientras la estación se vaciaba y el sol comenzaba a ponerse, se sentó en silencio, sosteniendo las últimas flores en la mano. Pensó en los últimos días, la confusión, la reflexión, el descubrimiento, el cambio. Se dio cuenta de que las flores nunca fueron el verdadero regalo. El verdadero regalo fue el cambio en cómo se veía a sí mismo. Por primera vez en su vida, creyó que tenía valor. Creyó que podía contribuir. Creyó que podía llegar a ser algo más. El hombre que una vez declaró: «No tengo nada», había descubierto algo invaluable. Había descubierto que la mayor transformación no comienza con lo que tienes en tus manos, sino con lo que tienes en tu mente. Capítulo 4. Convertirse en comerciante, no en mendigo. Las palabras del empresario resonaron en la mente del mendigo mucho después de que el tren hubiera desaparecido de la vista. Hoy ya no eres un mendigo. Te has convertido en un hombre de negocios. Repitió la frase en voz baja, casi probando cómo se sentía al decirla en voz alta. Un hombre de negocios. ¿Él? ¿El hombre que durmió en el suelo de una estación de tren durante años? ¿El hombre que creyó que no tenía nada que dar? La idea parecía imposible,
pero innegable. Porque por primera vez, comprendió algo más profundo que las flores, las monedas o las sonrisas que recibía. Los negocios no se definen por el dinero. Los negocios se definen por el valor. Un mendigo toma sin ofrecer. Un empresario ofrece algo valioso y recibe a cambio. Y ahora, él ofrecía algo. Esa simple constatación transformó su manera de ver el mundo. A la mañana siguiente, se despertó más temprano de lo habitual y caminó hacia el huerto con una determinación que nunca antes había sentido. No se acercó a las flores como un hombre desamparado en busca de suerte. Se acercó a ellas como alguien que se prepara para el trabajo. Recogió las flores con cuidado, clasificándolas por tamaño y color, eligiendo las más atractivas. Las dispuso cuidadosamente en su viejo cuenco de metal. Al regresar a la estación y ocupar su lugar, su postura era diferente, erguida, alerta, segura. Ya no se sentaba como alguien que esperaba compasión. Se sentaba como alguien dispuesto a servir. Cuando el primer pasajero dejó caer una moneda en su cuenco, sonrió, no la sonrisa tímida que solía dar, sino una expresión cálida y genuina de gratitud, y le entregó una flor con cuidado. El pasajero le dio las gracias, y el mendigo sintió un gran orgullo. No por haber recibido dinero, sino por haber ofrecido algo que le alegraba el día a otra persona. Una a una, las monedas cayeron. Una a una, las flores se intercambiaron. Y una a una, la identidad del mendigo se alejó cada vez más de quien solía ser. Observó algo interesante. La gente le respondía de forma diferente. Algunos se detenían solo para recibir una flor. Otros le daban más dinero del que esperaba. Algunos incluso entablaban conversaciones informales, elogiando la belleza de las flores o preguntándole cómo le había ido el día. Estas interacciones le enseñaron una poderosa verdad. Las personas se sienten naturalmente atraídas por el valor. Respetan el esfuerzo. Aprecian la sinceridad. La vida no se había vuelto más fácil, pero sí había adquirido sentido. En los días siguientes, empezó a notar que nuevas ideas se formaban en su mente, ideas que nunca antes hubiera imaginado. Pensó en recoger flores más temprano para aprovechar la multitud del mercado matutino. Se preguntó si podría encontrar más flores más allá de la estación. Se imaginó arreglándolas en pequeños ramos en lugar de regalarlas una a una. Incluso consideró vender los ramos en lugar de simplemente intercambiarlos. El mendigo, que antes creía no tener nada, ahora pensaba como un creador. Como un solucionador de problemas. Como un constructor. Como un hombre de negocios. Y entonces, una tarde, sucedió algo que cambió el curso de su vida por completo. Se quedó sin flores temprano. La demanda había sido mayor de lo habitual. Y mientras estaba allí sentado, con las manos vacías, notó que la gente dejó de acercarse. Pasaron junto a él sin dudarlo, como solían hacerlo antes. No fue nada personal. Fue lógico. Sin flores, no tenía nada que ofrecer. Sin valor, no podía esperar recibir. En lugar de sentirse frustrado, se sintió iluminado. Por primera vez, comprendió la ley que regía todos los negocios del mundo. Solo recibes en proporción al valor que creas. Era una verdad simple, pero lo golpeó con la fuerza de una revelación. Esa noche, mientras la estación se quedaba en silencio y la multitud disminuía, se sentó solo, sumido en sus pensamientos. Las palabras del empresario se repetían una y otra vez. Si crees que no tienes nada que dar, no tienes derecho a pedir. Ahora se daba cuenta de que el empresario no lo había insultado. Lo había despertado. Había abierto una puerta que llevaba años cerrada. Y al darse cuenta de eso, el mendigo tomó una decisión tan audaz que lo sobresaltó incluso a él. No volvería a la estación como mendigo. Volvería como comerciante. Como dador. Como alguien que creaba valor. No sabía cómo lo haría. No sabía a dónde lo llevaría. No sabía si tendría éxito o fracasaría. Pero una cosa sabía con absoluta certeza. Su identidad había cambiado. Y cuando tu identidad cambia, tu vida no puede seguir igual. Al día siguiente, pasó por el lugar donde había mendigado durante años. Lo miró una última vez, las baldosas agrietadas, el banco desgastado, el rincón que una vez definió su existencia. Luego se marchó. No con miedo. No con vacilación. Sino con propósito.
El hombre que una vez creyó no tener nada descubrió que podía crear algo. Y ese descubrimiento fue el comienzo de un nuevo viaje, uno que lo llevaría mucho más allá de la estación de tren. Un viaje que no está determinado por las circunstancias, sino por la mentalidad. Capítulo 5. Transformación después de 6 meses. Pasaron 6 meses. La estación de trenes, antaño el centro del mundo de los mendigos, continuaba con su ritmo habitual, trenes que llegaban y salían a tiempo, pasajeros corriendo en oleadas, vendedores gritando los precios y la vida desarrollándose a su manera rápida y caótica. Pero para el hombre que una vez se sentó tranquilamente cerca del andén 3, todo había cambiado. Ya no vivía en la estación. Ya no buscaba compasión. Ya no se sentía indefenso. Se había convertido en alguien completamente diferente. Durante esos meses, aprendió la lección del valor y el intercambio y montó un pequeño negocio de venta de flores. Al principio, recogía flores en campos y parques de las afueras del pueblo. Luego, ahorró lo suficiente para comprar pequeños ramos a los cultivadores locales. Con el tiempo, alquiló un pequeño carrito de madera y lo pintó con esmero. Se convirtió en su puesto de flores móvil. Aprendió a arreglar flores con belleza. Aprendió qué colores atraían a los clientes. Aprendió a hablar con la gente, a escuchar, a servir. Se despertaba temprano cada mañana, trabajaba muchas horas y ahorraba todo el dinero que podía. Por primera vez en su vida, sentía un profundo orgullo, no por ser rico, sino por estar construyendo algo con sus propias manos. Ya no sobrevivía. Estaba creciendo. Y el cambio más importante no fue el dinero que ganaba. Fue la forma en que se veía a sí mismo. Una tarde soleada, 2 hombres bien vestidos se encontraron en la estación tras descender de trenes opuestos. Se saludaron cortésmente y empezaron a conversar mientras caminaban por el andén. Uno de los hombres miró al otro con familiaridad. Estudió su rostro un instante y dijo: ¿Te conozco? Me pareces familiar. El otro hombre, el exmendigo, sonrió. Sí, dijo, nos hemos visto 2 veces. Aquí mismo, en esta misma plataforma. El empresario frunció el ceño levemente, intentando recordar. Al principio, no le vino nada a la mente. Pero luego, poco a poco, el reconocimiento se apoderó de su rostro. Miró fijamente al hombre que tenía delante, limpio, seguro de sí mismo, bien vestido, llevando un bolso de cuero, y abrió mucho los ojos. Espera. Tú eres el mendigo. El que me negué a darle dinero. Y luego, el que me dio flores. El exmendigo rió suavemente. Sí, dijo. Ese era yo. El empresario quedó atónito. Observó al hombre de arriba abajo, su postura, su ropa, su serena confianza, y se esforzó por conectar la imagen que tenía ante sí con el recuerdo del hombre que una vez vio sentado en el suelo con un cuenco vacío. ¿Qué pasó?, preguntó el empresario. ¿Cómo cambiaste tanto? El exmendigo lo miró con gratitud. Me enseñaste algo, dijo. Ese día, cuando me dijiste que solo recibimos cuando damos, todo cambió para mí. Me di cuenta de que había estado pidiendo sin ofrecer nada a cambio. Pensaba que era un mendigo porque no tenía nada. Pero la verdad era que era un mendigo porque pensaba como tal. El empresario escuchó en silencio. El florista continuó. Cuando empecé a regalar flores, vi que la gente respondía porque ofrecía valor. No estaba tomando, estaba intercambiando. Ese pequeño cambio de mentalidad cambió mi vida por completo. Dejé de verme como un mendigo. Empecé a verme como un comerciante. Un hombre de negocios. Alguien que tiene algo que aportar. Hizo una pausa y luego sonrió suavemente. Y una vez que me vi así, el mundo empezó a tratarme así. El empresario asintió lentamente, impresionado no solo por la transformación, sino por la claridad del pensamiento del hombre. ¿Y ahora qué haces?, preguntó. Tengo una floristería, respondió el hombre. No, todavía no es grande. Pero está creciendo. Viajo a pueblos cercanos para comprar mejores flores. Vendo en tiendas y en eventos. Y hoy voy a hablar con un proveedor que quiere trabajar conmigo. El empresario sonrió, esta vez con genuina admiración. Realmente te convertiste en un hombre de negocios, dijo. El exmendigo extendió la mano y el empresario la estrechó con firmeza, no por caridad ni por lástima, sino como un igual.
como un compañero creador, como alguien que comprendía el poder de la mentalidad. Mientras el anuncio del tren resonaba por toda la estación, los dos hombres intercambiaron un último gesto de respeto. Luego caminaron hacia sus respectivos andenes, rumbo a sus respectivos futuros. El exmendigo se detuvo un momento antes de subir al tren. Miró el andén, el lugar donde su antigua vida había terminado y donde había comenzado la nueva. Pensó en el hombre que solía ser. El hombre que creía no tener nada. El hombre que vivió en la oscuridad mental durante años. Y luego pensó en el momento en que todo cambió. No fueron las flores. No fue el dinero. Ni siquiera fueron las palabras del empresario. Fue el cambio dentro de su mente, el momento en que dejó de verse pequeño y comenzó a verse capaz. Se susurró suavemente a sí mismo, casi como una promesa. La vida cambia cuando cambias de opinión. Luego subió a su tren con confianza, rumbo no solo a otra ciudad, sino a un futuro que había construido con nuevos pensamientos, nuevas creencias y una nueva identidad. Capítulo 6. Los principios de mentalidad detrás de la historia. La historia del mendigo convertido en empresario es impactante, no por dramática o compleja, sino porque revela las fuerzas invisibles que moldean cada vida. Su transformación no fue fruto de la suerte, ni de la caridad, ni de las circunstancias. Fue el resultado de algo mucho más profundo, un cambio de mentalidad. Este capítulo analiza los principios psicológicos ocultos en la historia, principios que determinan el éxito en todas las áreas de la vida, independientemente de la edad, los antecedentes, la educación o las oportunidades. El comienzo de la historia muestra a un hombre que creía no tener nada que dar. Esa creencia era tan fuerte que moldeó su realidad. Dictó sus acciones, sus rutinas e incluso su sentido de identidad. Se comportó como un mendigo porque pensaba como tal. Y este es el primer principio. Tus pensamientos crean tu identidad y tu identidad crea tus resultados. Quien cree que no tiene nada se comportará como si no tuviera nada. Quien cree que es impotente actuará como si lo fuera. Pero en el momento en que cambias tu perspectiva, todo lo demás empieza a reajustarse. Cuando el mendigo descubrió que podía ofrecer flores, no solo cambió sus acciones, sino que cambió por completo su identidad. Y esa identidad dio paso a un nuevo comportamiento, nuevas oportunidades y un nuevo futuro. El segundo principio revelado en esta historia es la ley del intercambio. El empresario le dijo, si crees que no tienes nada que dar, no tienes derecho a pedir nada. Esta frase es incómoda, pero encierra una verdad que rige toda relación, negocio e interacción exitosa en la vida. No puedes recibir sin ofrecer algo. El mundo responde al valor. No importa si ese valor es pequeño o grande. Lo que importa es que contribuyas. El mendigo nunca cuestionó por qué la gente le daba tan poco. Asumió que el mundo le debía algo por sus dificultades. Pero las dificultades por sí solas no crean oportunidades. La contribución sí. Cuando empezó a ofrecer flores, aprendió que incluso el gesto más pequeño de generosidad puede abrir puertas que antes estaban cerradas. La gente empezó a reaccionar de forma diferente porque ya no pedía compasión, ofrecía algo significativo. Y la vida siempre responde al significado. El tercer principio es este: tus circunstancias no son tus limitaciones. Tu mentalidad sí lo es. El mendigo no obtuvo nuevos recursos de repente. No recibió una gran donación ni un milagro. Simplemente eligió mirar el mismo mundo que siempre había conocido desde una nueva perspectiva. Antes, solo veía escasez. Ahora, veía posibilidades. Las flores habían estado junto a las vías durante meses, quizás años. Pero nunca las había notado porque su mente estaba cerrada a las oportunidades. En el momento en que empezó a pensar de manera diferente, empezó a ver de manera diferente. Y una vez que vio de manera diferente, actuó de manera diferente. Esto revela una verdad importante: la oportunidad a menudo está frente a ti, pero tu mentalidad determina si la ves o la ignoras. El cuarto principio oculto en esta historia es el poder de la identidad. La mayoría de las personas intentan cambiar su vida cambiando sus acciones. Prueban nuevos hábitos, nuevas rutinas, nuevas estrategias. Pero las acciones son temporales si la identidad que las sustenta no cambia. El mendigo podría haber repartido flores durante un día o dos, pero su vida no se habría transformado a menos que cambiara su forma de verse a sí mismo.
Cuando el empresario le dijo, hoy eres un empresario, algo hizo clic en su interior. La identidad es poderosa porque moldea lo que crees que mereces. Un mendigo cree que merece poco. Un empresario cree que merece el fruto de su esfuerzo. Cuando el mendigo empezó a verse como comerciante, como alguien que aportaba valor, ya no podía volver a sentarse en el suelo con un cuenco vacío. Su identidad había superado esa vida. Y como siempre, tu vida se expande o se contrae para adaptarse a tu identidad. El quinto principio es el contraste entre escasez y abundancia. La escasez dice, no tengo nada. La abundancia dice, puedo crear algo. La escasez se centra en lo que falta. La abundancia se centra en lo que es posible. El mendigo vivió con una mentalidad de escasez durante años. Nunca se cuestionó si podía contribuir. Nunca buscó valor dentro de sí mismo ni a su alrededor. Pero en el momento en que consideró la idea de que podría tener algo que dar, el mundo se abrió ante él. Este cambio de la escasez a la abundancia es la base de toda transformación. El sexto principio es que las pequeñas acciones generan grandes cambios. El mendigo no empezó con un plan de negocios ni grandes inversiones. Empezó con flores. Flores pequeñas, sencillas, casi insignificantes. Sin embargo, ese pequeño acto lo cambió todo. Mucha gente espera el momento perfecto, la idea perfecta, la oportunidad perfecta antes de empezar a trabajar en su futuro. Pero el éxito rara vez empieza con la perfección. Empieza con el movimiento. Un pequeño movimiento. Un solo paso. Un pequeño acto de valentía. Lo que el mendigo descubrió es lo que muchos nunca comprenden: el tamaño de tu comienzo no determina el tamaño de tu futuro. Lo que importa es el impulso. El séptimo principio es que el miedo mantiene a las personas estancadas mucho más que la falta de recursos. El mendigo tenía miedo, miedo al juicio, al fracaso, a probar algo nuevo. Pero cuando finalmente se arriesgó a ofrecer flores, rompió la cadena del miedo que lo había mantenido cautivo durante años. La mayoría de las personas temen al cambio porque amenaza lo familiar, incluso si lo familiar es doloroso. Pero una vez que probó la dignidad de ofrecer valor, el miedo que una vez lo controló perdió su poder. Descubrió que la valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar del miedo. Otro principio revelado en esta historia es la psicología de la creación de valor. Las personas están dispuestas a intercambiar dinero por algo que añada significado, belleza, comodidad o alegría a sus vidas. Una flor puede parecer pequeña, pero tiene un valor emocional. Trae un momento de calidez o felicidad. Se convierte en un símbolo. Cuando el mendigo ofreció flores, la gente no pagó por la flor en sí, sino por la sensación. Pagaron por el gesto. Pagaron por la experiencia. Comprender esta verdad cambia la forma en que abordamos el trabajo, los negocios y las relaciones. El mundo recompensa a quienes aprenden a dar lo que otros aprecian. También existe el principio del impulso. Cuanto más tiempo ofrecía flores el mendigo, más ideas obtenía. Cuantas más ideas obtenía, más acciones realizaba. Cuantas más acciones realizaba, más confianza desarrollaba. El éxito rara vez se logra de un solo salto. Se logra mediante pasos constantes, cada uno de los cuales amplía la creencia en lo posible. El mendigo comenzó con un puñado de flores. Con el tiempo, desarrolló un carrito, una rutina y clientes. El progreso se acumula. Los pequeños pasos se acumulan en grandes resultados. Finalmente, el principio más importante de todos: tu futuro cambia cuando cambias de opinión. No cuando cambian tus ingresos. No cuando cambia tu entorno. No cuando cambian otras personas. Todo empieza en tu interior. Cuando dejó de decir, solo soy un mendigo, y empezó a creer, puedo crear valor, reescribió el guión de su vida. Su forma de hablar, moverse, planificar y actuar se alineaba con su nueva creencia. Su identidad cambió primero, y su realidad después. Esta es la lección que la historia enseña con simple claridad. Cambia tus pensamientos y tu vida cambiará. Cambia tu identidad y tus oportunidades cambiarán. Cambia lo que crees que puedes ofrecer y el mundo te ofrecerá más a cambio. La historia del mendigo no es una historia de flores ni monedas. Es una historia de la mente humana, cómo atrapa a las personas, cómo las limita y cómo puede liberarlas. La fuerza más poderosa de tu vida es la creencia que tienes sobre ti mismo.
Cuando comprendes esa verdad, empiezas a darte cuenta de que nunca estás realmente atrapado. Ni por tu trabajo, ni por tu pasado, ni por tu situación. Solo estás atrapado por una mentalidad que aún no se ha expandido. Y en el momento en que eliges una nueva mentalidad, comienza una nueva vida. Capítulo 7. Lecciones para el oyente. Toda historia conlleva una lección, pero solo cuando te detienes lo suficiente para comprenderla. La transformación del mendigo convertido en empresario es más que un cuento de flores, monedas u oportunidades inesperadas. Es un espejo que refleja los patrones, las limitaciones y las posibilidades de la vida de cada oyente. Este capítulo reúne las lecciones finales que puedes aplicar en tu propio camino. Lecciones sobre el poder de dar, la fortaleza de la identidad y la capacidad que tienes, ahora mismo, para reescribir tu futuro. La primera lección es simple, pero profunda: siempre tienes algo que dar. Incluso cuando te sientes vacío, incluso cuando la vida parece injusta, incluso cuando crees que no tienes nada de valor, siempre hay algo dentro de tu capacidad para ofrecer. Puede ser pequeño. Puede ser humilde. Pero el valor no se mide por el tamaño, se mide por la sinceridad y la utilidad. El mendigo encontró flores creciendo junto a las vías, algo que había pasado por alto toda su vida. Sin embargo, esas flores se convirtieron en la base de su transformación. La gente suele subestimar las pequeñas cosas que puede aportar: una habilidad, un momento, una sonrisa, un servicio, una idea. Imaginamos que el éxito requiere grandes acciones o un talento extraordinario. Pero, con mayor frecuencia, comienza con algo sencillo. Algo a nuestro alcance. Algo que ya poseemos. Cuando empiezas con lo que tienes, la vida te da más. Cuando empiezas solo con excusas, la vida no te da nada a cambio. La segunda lección es que tu identidad moldea tu destino. La mayor limitación del mendigo no era la pobreza, sino la creencia de serlo. La identidad es poderosa. Define cómo actúas, qué intentas, qué evitas, qué crees merecer. Muchas personas se quedan estancadas no por sus circunstancias, sino por una historia que se repiten constantemente sobre sí mismas. Una historia que quizás se forjó hace años. Una historia que ya no le sirve. Si crees que no eres capaz, dudarás. Si crees que tienes mala suerte, ignorarás las oportunidades. Si crees que no eres suficiente, aceptarás menos de lo que mereces. Cambiar tu identidad no es fingir. Es redefinir lo que crees de ti mismo basándote en quien te estás convirtiendo, no en quien eras. El mendigo cambió su vida en el momento en que dijo: soy un hombre de negocios. Esa frase creó un nuevo patrón que seguir. Empezó a trabajar como un hombre de negocios, a pensar como tal, a comportarse como tal. Cuando la identidad cambia, el comportamiento también. La tercera lección es que el éxito comienza con la contribución. El mundo responde al valor. Las personas responden al valor. La vida responde al valor. No a la apariencia, ni a los antecedentes, ni a la intención, al valor. Cuando comprendes lo que la gente necesita y lo ofreces con sinceridad, te posicionas para el crecimiento. El mendigo descubrió que la gente estaba dispuesta a dar cuando él estaba dispuesto a dar primero. Esto no se trata solo de flores. Se aplica a las relaciones, las carreras profesionales, los negocios y el crecimiento personal. Si quieres confianza, da honestidad. Si quieres respeto, da respeto. Si quieres oportunidades, da esfuerzo. Si quieres abundancia, da valor. Dar no te disminuye, sino que te expande. Aumenta tu conciencia, tu creatividad y tu conexión con los demás. Cuanto más valor creas, más vida te regresa, a menudo de maneras inesperadas. Otra lección de esta historia es el poder de la perspectiva. El mendigo vivió en el mismo entorno durante años, pero nunca vio las flores junto a las vías. La oportunidad siempre estuvo ahí, pero no tuvo la mentalidad para reconocerla. Esto le sucede a muchas personas. Pasan por alto ideas, posibilidades y oportunidades a diario porque su mente está centrada en las limitaciones. Cuando cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de ver. Y cuando cambias tu forma de ver, se revelan nuevos caminos. La siguiente lección trata sobre la valentía. No una valentía dramática, sino la valentía cotidiana, la valentía de intentar, de experimentar, de afrontar la posibilidad del fracaso. Durante años, el mendigo temió hacer algo fuera de su rutina.
Pedir monedas le parecía seguro, aunque lo mantuviera atrapado. Ofrecer flores le parecía arriesgado porque era nuevo. Pero ese pequeño paso hacia lo desconocido fue el comienzo de todo. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento o inteligencia. Fracasan porque se niegan a dar el primer paso. El coraje no es algo que esperas sentir. Es algo que eliges practicar. Y cada vez que actúas a pesar del miedo, éste se debilita. El mendigo no perdió el miedo de repente. Actuó sintiéndose aún inseguro. Y con cada pequeño acto, su confianza crecía. Otra lección importante es el principio del progreso. El mendigo no se transformó de la noche a la mañana. Le tomó días de reflexión, semanas de acción y meses de constancia. A menudo, las personas subestiman lo que un progreso pequeño y constante puede generar. Abandonan su esfuerzo porque buscan resultados rápidos. Pero el crecimiento rara vez es inmediato. Al contrario, se construye silenciosamente. Se acumula. Te fortalece de maneras que no puedes ver al principio. El mendigo pasó de intercambiar flores por monedas a vender ramos y a administrar un pequeño negocio. Cada paso lo preparaba para el siguiente. Cada éxito, por pequeño que fuera, demostraba que era capaz de más. Así es como se produce la verdadera transformación, paso a paso. La siguiente lección tiene que ver con la responsabilidad. Antes de su transformación, el mendigo creía que su situación estaba determinada completamente por el mundo que lo rodeaba. Culpó a las circunstancias. Culpó a la sociedad. Culpó a su falta de recursos. Pero en el momento en que asumió la responsabilidad de su contribución, todo cambió. La responsabilidad no se trata de culpar, se trata de poder. Cuando aceptas la responsabilidad, recuperas el control. Puede que no controles dónde empiezas, pero sí controlas a dónde vas. Puede que no controles todos los acontecimientos de tu vida, pero sí controlas cómo respondes a ellos. Puede que no elijas tus circunstancias, pero sí eliges tu mentalidad. Una vez que el mendigo asumió su responsabilidad, ya no esperó ayuda. Creó sus propias oportunidades. La responsabilidad es el puente entre quien eres y quien quieres llegar a ser. Otra lección es que dar crea conexión. Cuando el mendigo ofreció flores, no solo las cambió por monedas. Conectó con la gente. Sonrieron. Le hablaron. Reconocieron su presencia. El simple acto de dar abrió puertas que habían permanecido cerradas durante años. La conexión humana crece a través del servicio y el valor, no de la exigencia. Cuando contribuyes genuinamente, la gente te recuerda. Se sienten atraídos por ti. Quieren apoyarte. Esto aplica a las amistades, las carreras profesionales y cualquier tipo de relación significativa. Dar genera confianza. Dar genera influencia. Dar construye comunidad. Y cuanto más conectado estés, más recursos, oportunidades y apoyo encontrarás a tu alrededor. La historia también enseña la lección de la confianza en uno mismo. El mundo entero del mendigo cambió porque creyó en un nuevo pensamiento: tengo algo que dar. Esa creencia lo impulsó a ser más erguido, a hablar de forma diferente y a esforzarse más. La creencia es el motor del esfuerzo. Sin creencia, el esfuerzo es débil e inconsistente. Con creencia, el esfuerzo se vuelve concentrado y poderoso. La confianza que tienes en ti mismo determina lo que intentas, lo que soportas y lo que logras. Pero la confianza en uno mismo no surge por arte de magia. Surge de la acción. Cada día que el mendigo ofrecía flores, recogía no solo monedas, sino pruebas. Pruebas de que podía contribuir. Pruebas de que la gente lo valoraba. Pruebas de que su identidad estaba cambiando. Y esas pruebas fortalecieron su fe. Si quieres mayor confianza, debes demostrarla con acciones. Finalmente, la lección más importante de todas: tu futuro no es fijo. Es flexible. Se moldea por tus decisiones, tu mentalidad, tus hábitos y la identidad que elijas adoptar. No estás atrapado por tu pasado. No estás limitado por lo que piensen los demás. No estás destinado a repetir los patrones que has vivido antes. Puedes reorientar tu vida en el momento en que reorientes tu pensamiento. La historia del mendigo demuestra que la transformación no requiere circunstancias perfectas. Requiere un cambio, un pequeño cambio en tu forma de pensar y actuar. En el momento en que cambió su mentalidad, su vida comenzó a tomar una nueva dirección.
Puede que no tengas flores para ofrecer, pero tienes algo. Una habilidad. Un talento. Una fuerza. Un deseo. Una idea. Una perspectiva. Un sueño. Algo dentro de ti tiene el poder de aportar valor al mundo. Y una vez que lo descubras, una vez que empieces a ofrecerlo, tu vida empezará a cambiar de maneras inimaginables. Tu mentalidad es la arquitecta de tu destino. Tus creencias son los cimientos. Tus acciones son los ladrillos. Tu identidad es la estructura que construyes. Cuando comprendes esto, ya no esperas que la vida mejore. Te conviertes en quien la mejora. El mendigo no cambió por suerte. Cambió porque cambió de opinión. Y ese mismo poder reside en ti. Conclusión: cambia tu mentalidad, cambia tu vida. Al llegar al final de este audiolibro, quiero que reflexiones sobre una simple verdad: tu vida cambia en el momento en que tu mente cambia. El mendigo no escapó de la pobreza porque alguien lo rescatara. No lo logró porque el mundo de repente se volviera más amable. Su transformación comenzó en el momento en que cambió su forma de verse a sí mismo. Cuando creía no tener nada, vivía como si no tuviera nada. Cuando creyó tener algo que dar, descubrió oportunidades que nunca había notado. Y cuando empezó a verse como empresario, sus acciones se alinearon con esa identidad hasta que se convirtió en su realidad. Tus pensamientos funcionan de la misma manera. Tus creencias moldean tu comportamiento. Tu identidad determina tu futuro. Si crees que eres capaz, encontrarás soluciones. Si crees que tienes valor, lo crearás. Si crees que mereces más, alcanzarás ese estándar. Esta historia es un recordatorio de que no te limitan las circunstancias, sino tu mentalidad. No te limita lo que te falta, sino lo que crees que te falta. En el momento en que empiezas a ofrecer tus dones, tus ideas, tu esfuerzo, tu valor al mundo, la vida empezará a ofrecerte cosas a cambio. El viaje del mendigo demuestra que la diferencia entre quedarse estancado y ascender a menudo reside en una sola decisión. Un momento de claridad. Un nuevo pensamiento que reemplaza a uno viejo. Así que al salir de este audiolibro, lleve este mensaje consigo. Tienes algo que dar. Tienes potencial esperando ser despertado. Tienes valor que puede transformar tu futuro. Y tienes el poder de redefinir quién eres. Tu próximo capítulo no empieza con suerte. Empieza con un cambio de mentalidad. Empieza con una nueva creencia en ti mismo. Empieza con la decisión de dar, crear, crecer y ascender. Si este audiolibro te inspiró, tómate un momento para darle me gusta al video, compartirlo con alguien que necesite apoyo y dejar un comentario sobre lo que aprendiste. Tus palabras podrían ser la chispa que ayude a alguien más a cambiar su mentalidad. Gracias por escuchar. Recuerda, cambia tus pensamientos y tu vida cambiará. Tu mayor transformación empieza en tu mente.